el 24, un día antes. Entonces era para viabilizar este acuerdo que justamente, nuevamente, viabiliza las relaciones entre la Iglesia y el Estado ecuatoriano. Este convenio internacional contiene 10 artículos, ha tenido también algunos adendos que regula, ahí sí hay que dejar en claro, que regula las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado ecuatoriano. También hay un reglamento vigente, ¿no es cierto?, el de Yamil Maguad, el decreto ejecutivo que reglamenta esta, por no decirlo, esta inscripción de dos cosas que señala, en este caso, la ley de 1937, el registro de las entidades religiosas, pero también, en este caso, los representantes legales de ellos. Entonces contiene 33 artículos, el decreto ratifica el decreto supremo 212 del 23 de julio y establece, ahí sí podemos reconocer, las bases reglamentarias para la legalización de las entidades religiosas, exceptuando la Iglesia Católica, en el marco de la Constitución Política. ¿Por qué este reglamento excluye o exceptúa a la Iglesia Católica? Por supuesto, por el tratado que tienen el modus vivendi, que regula, en este caso, las relaciones de la Iglesia Católica. El resto, pues la regularía de antemano este reglamento de cultos. Entonces, no es que no hay, en este caso, ley, no es que no hay norma, sino que lastimosamente no se le ha aplicado o no está acorde a la Constitución. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los fundamentos de las bases legales. El artículo 1, por supuesto que esta ley, para ir en orden de prelación, la Constitución es lo que debe predominar en esta ley orgánica. La Constitución en el artículo 1 determina: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. El artículo 3 garantiza sin discriminación alguna el goce de los derechos, garantiza la ética laica. En el artículo 11, numeral 2, nadie puede ser discriminado por razones de etnia y también se señala el tema de religión. La ley inclusive plantea que debe sancionar la discriminación en torno a estos temas que se han señalado. Siguiente. El artículo 19 prohíbe emitir publicidad que induzca a la violencia, a la discriminación, ¿no es cierto?, de la intolerancia religiosa. Pero la base y el sustento de este nuevo marco jurídico, que sería la Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, está basado en el artículo 66, numeral 8. Y creo que esto hay que tomarlo en cuenta para desarrollarlo, y al menos en los aportes que se haga desde el debate, desde el Pleno de la Asamblea Nacional y desde las distintas entidades religiosas y ciudadanía, hay que tomar en cuenta esta garantía constitucional de derechos. Y dice: se reconoce y garantiza a las personas que, numeral 8 del artículo 12, el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias, y a difundirlas individual y colectivamente. Por supuesto que está un poco en debate que el Estado garantiza o no la pluralidad. Aquí está en el artículo 12, numeral 8. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesen religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. Es importante reconocer esto. Entonces, eso señala la Constitución. Siguiente, por favor. Voy a avanzar con este tema. Pero también los instrumentos internacionales en el artículo 11 reiteran, en el artículo 12, en este caso de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, ratifica, inclusive viabiliza otros temas más, ratificando lo que está en la Constitución. Pero el numeral 4 dice: los padres, y en el caso de los tutores, tienen el derecho que a sus hijos o pupilos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y esta ley, que se refiere en este caso a libertad e igualdad religiosa, también tiene que ser considerado dentro de sus objetivos y su articulado. Siguiente. También el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, artículo 18, ratifica lo que la Constitución señala
Y nuevamente tengo que manifestar el numeral 4 del artículo 18, dice: los Estados partes del presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Siguiente, por favor. También existe, ¿por qué se ha tomado en este caso algunos términos de pueblos y nacionalidades? Porque también existe el convenio 169, también en la Constitución el artículo 57, que en este caso reconocen los derechos colectivos y señala: aplicar y la disposición del presente convenio deberán conocer, proteger los valores, prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales de dichos pueblos. Por eso se trata en este caso también de mencionar en el informe para primer debate. También existe, para conocimiento de todos los asambleístas, la declaración sobre la eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación fundada en la religión y las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 25 de noviembre de 1981, resolución 36/55. Esta declaración contiene 8 artículos que garantizan la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Siguiente. Por lo tanto, para hacer un resumen por el tiempo, la Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa tiene dentro de su contenido 6 títulos, 14 capítulos, 52 artículos, 4 disposiciones generales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. Algunos aspectos principales en este caso que se plantean dentro de la ley, colegas asambleístas, es garantizar el ejercicio de los derechos de la libertad e igualdad religiosa estableciendo las bases operativas e instrumentos para su vigencia, garantizar la libre práctica religiosa en igualdad de condiciones y oportunidades, conservar y profesar su religiosidad en público o en privado en el marco legal de la Constitución vigente, garantizar la libertad de conciencia y de religión, ratificar la educación y formación religiosa conforme a sus convicciones, celebrar sus ritos y prácticas y días festivos, proteger el patrimonio, valores, prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales, propias de los pueblos coexistentes, recibir asistencia religiosa de la confesión que profese. Siguiente. Respetar la autonomía de las entidades religiosas, así como la del Estado. Cada uno, en este caso, debe quedar muy claro el tema del laicismo en el Ecuador. Establecer las bases jurídicas para la regularización de las entidades religiosas con absoluto respeto a la doctrina y autonomía institucional, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las entidades religiosas, certificar a sus autoridades, guías o ministros para el ejercicio de la capellanía en los distintos establecimientos, hospitales, centros carcelarios, etcétera. Establece el registro público de entidades religiosas a nivel nacional, constituye un Consejo Nacional de Igualdad y Libertad Religiosa. Yo creo que eso está en debate, pero acojo algunos criterios que me parecen importantes. Existe un consejo, en este caso consultivo, porque muchas veces los gobiernos de turno no han tenido un claro conocimiento para desarrollar, en este caso, toda la vigencia de la Constitución de la Libertad e Igualdad Religiosa en el Ecuador. Garantizar la rendición de cuenta a sus miembros y feligreses de las entidades religiosas. Reconoce la personalidad jurídica de las entidades religiosas. Siguiente. Yo quisiera terminar y decir muy honestamente que esto todavía está al debate. Y quiero decir con mucha humildad, aquí estamos para afrontar y recoger todas las sugerencias que se hagan desde el Pleno de esta Asamblea Nacional y, ¿por qué no decirlo?, nuevamente dar la apertura a las entidades religiosas y a la ciudadanía en general, porque no solamente es garantizar, en este caso, una fe, una creencia religiosa, sino también el que no cree en nada. A ese también hay que garantizarle lo que la Constitución dice. Y vale la pena, en este caso, para concluir, señor presidente, y poder escuchar los criterios de debate de los asambleístas, señalar una frase muy importante. Y creo que vale la pena en esta coyuntura política, en esta coyuntura social. Yo quisiera señalar solamente un punto, señor presidente. El tema religioso es un tema difícil de tratar. Por lo tanto, quisiera que todos tengamos el cuidado de no regresar a politizar un tema que ya las entidades religiosas, las iglesias, han estado avanzando en un respeto y una tolerancia histórica.
y no quisiera que por criterios políticos hoy nuevamente tengamos ese debate religioso que no nos lleva a ningún lado. Hay que basarnos en la Constitución y en los instrumentos internacionales para tratar de llevar este debate. Pero por eso quiero hacer mención a esta frase: nadie nace odiando a otra persona por el color de piel o su religión u origen. La gente tiene que aprender a odiar. Si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón. Creo que en este momento, colegas asambleístas, si mucha gente nos está incitando a odiar, y hemos aprendido en muchas de las veces a odiarnos los unos a los otros, pues también podemos aprender a amar. Y creo que en ese sentido las entidades religiosas, quiero agradecer a todas, han dado una apertura para tratar este tema difícil, y hoy corresponde con mucha altura a la Asamblea Nacional debatir este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.